ml por centímetro de agua, o sea, volumen por presión. Por eso, disponibilidad se calcula por cambios en el volumen partido por cambios en la presión. Aquí la presión se está midiendo en centímetros de agua, no milímetros de mercurio, ¿ya? Por lo tanto, el volumen en el que se expanden los pulmones por cada aumento de la presión transpulmonar, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que es la presión transpulmonar? Diferencias entre la presión pleural y la presión alveolar. Bien. Aquí lo que vemos son dos factores importantes que van a afectar a la distensibilidad pulmonar, ¿ya? Entonces, uno de esos factores es la elasticidad, el otro es la llamada tensión superficial, ¿ok? Entonces, la elasticidad corresponde a las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, por lo tanto está dada por el parénquima, que es el tejido pulmonar, parénquima pulmonar, que está formado principalmente estas fuerzas para generar en el fondo el colágeno, y la proteína elastina, que da la elasticidad al parénquima pulmonar. Estas fuerzas elásticas del tejido tisulares son las que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire, es decir, el pulmón, dado estas fuerzas elásticas del tejido, tiende a colapsar. Cuando hablamos de colapso es que se cierra, ¿se entiende? ¿Ya? Tiende al colapso. Pero estas fuerzas elásticas propias del pulmón solo representan 1/3 de su elasticidad, no es todo, solo es 1/3 de su elasticidad pulmonar. Los 2/3 restantes de esta elasticidad pulmonar están dados por el otro, la tensión superficial, que obviamente es mucho más importante en términos de lo que afecta, ¿ya? La tensión superficial se da por la interfase aire-líquido que existe normalmente en los pulmones, ¿ya? Superficie de contacto aire-líquido. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, vamos a los alvéolos, que cierto son los que nos interesan porque hacen el intercambio respiratorio, el alvéolo tiene, es una esfera, ¿cierto? Una esfera que tiene aire, ¿verdad?, en su interior, el aire que movilizamos. Y aquí las celulitas epiteliales que forman los alvéolos, que son los neumocitos, ¿verdad?, tipo 1 y tipo 2, están bañados literalmente en un líquido. En un líquido. Y ese líquido es el líquido pulmonar, ¿ya? O sea, esa es la interfase aire-líquido. Aire dentro del alvéolo, líquido que recubre y que tapiza literalmente las células epiteliales, llamadas neumocitos, que son las que forman nuestros alvéolos. Entonces existe esa relación, ¿ya?, en nuestros alvéolos. Y cuando existe esa interfase aire-agua, como en nuestros alvéolos, ¿cierto?, lo que ocurre entonces es que se genera esta fuerza llamada tensión superficial. ¿Por qué? Porque es como, en el fondo, las gotas de agua, ¿ya? Si tú tienes agua, el agua en gotas, ¿verdad?, lo que ocurre es que la presión dentro de la gotita aumenta y tiende a hacer que la gota colapse. Entonces, si acá ustedes piensan que tienen un alvéolo que es una esfera, algunos son muy chiquititos, de distintos tamaños, pero son todos en general pequeños, ¿cierto? Y adentro tienen líquido, aire, perdón, y acá tienen líquido. El agua, las moléculas de agua van a tender a hacer el mismo efecto que una gota, van a tender a ir hacia el centro y hacer colapsar los alvéolos, colapsar, cerrarlos. Y la presión dentro de estos alvéolos, una vez cerrados y colapsados, es tan alta que para abrirlos de nuevo y ventilarlos, de llenarlos de aire de nuevo, cuesta demasiado. Entonces, esa tensión superficial existiría, sin ninguna duda, solo por la presencia de aire y agua en una esfera, ¿ya?, en una pelotita, ¿ok? En nosotros,
surfactante lo que hace es bajar la fuerza elástica de la tensión superficial, que es la más importante para hacer colapsar finalmente nuestros alvéolos y nuestros pulmones. ¿Entienden? Entonces, el surfactante que nosotros producimos fisiológicamente en nuestros pulmones es un agente activo en superficie de agua. ¿Qué es lo que va a hacer el surfactante? Primero entendamos lo que contiene. Contiene esto que aparece aquí, que es dipalmitoil, fosfatidilcolina, un tremendo nombre, es un fosfolípido. ¿Ya? O sea, es el fosfolípido más importante y más abundante de nuestro surfactante. ¿Ya? Y contiene proteínas. Las apoproteínas son proteínas que van en el surfactante también, y calcio. ¿Ya? Y hay distintos otros tipos de lípidos, que los vamos a ver en una lista, pero este es el más importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tienen los lípidos? ¿Se acuerdan? Que los fosfolípidos que pueden ser moléculas antifáticas, entonces tienen una cabeza que es polar, que puede interaccionar muy bien con las moléculas de agua, y colas que son hidrofóbicas. Entonces, el surfactante básicamente lo que hace es usar esta propiedad para que sus cabezas interaccionen con el agua del líquido y sus colas, ¿cierto?, queden, ¿verdad?, interaccionando con la parte más hidrofóbica, bajando automáticamente o rápidamente la fuerza que genera la tensión superficial y reduciendo la presión dentro de los alvéolos. De manera tal que los alvéolos no tienden a colapsarse cuando, ¿cierto?, nosotros generamos los cambios propios de la mecánica ventilatoria, sino que permanecen abiertos y pueden continuar llenándose de aire en cada ciclo respiratorio. ¿Ya? Entonces esto que aparece acá en el fondo es una medida de presión las venas. Lo que hace el surfactante es que baja la presión, entendiendo en el fondo de una presión que pudiese ser en torno a los 50, baja a una presión de tan solo 5 a 30. O sea, reduce sin ninguna duda la presión que se genera dentro de nuestros alvéolos. ¿Quién produce el surfactante? Lo producen los neumocitos tipo 2. ¿Se acuerdan que las células epiteliales que tapizan nuestros alvéolos son los neumocitos tipo 1 y tipo 2? Los más abundantes que nosotros tenemos son los neumocitos tipo 1, ¿ya? Que en el fondo son el epitelio de nuestros alvéolos. También tenemos neumocitos tipo 2 y son súper importantes porque los tipo 2 son los que sintetizan este surfactante tan importante para evitar el colapso de nuestros alvéolos y pulmones, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos esa ecuación, la clase dice que presión va a ser igual a 2 multiplicado por la tensión superficial partido por radio. En este caso lo aplicamos al alvéolo, ¿ya? Porque en el fondo esta fórmula te permite ver presión en modelos tipo esféricos, ¿ya? Circulares. Entonces, si nosotros miramos acá, tenemos alvéolos de distintos diámetros en nuestros pulmones. Tenemos alvéolos, por ejemplo, de 100 micrómetros y tenemos alvéolos más chiquititos que perfectamente pueden ser la mitad de ese, 50 micrómetros. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice esta fórmula es que la presión es directamente proporcional a la tensión superficial, ¿cierto? E inversamente proporcional al radio del alvéolo. ¿Ya? Por ende, los alvéolos, ¿cierto?, más chiquititos van a tener automáticamente mayor presión en su interior. ¿Sí? Y eso es lo que pasa normalmente. Entonces, si nosotros miramos acá la imagen, esto sería un alvéolo grande, esto sería un alvéolo que es la mitad de este, ¿cierto?, más chiquitito, y claramente aquí hay unas medidas de presión, pero en el fondo este alvéolo tiene mucha más presión que el alvéolo pequeño. El alvéolo que tiene más presión, que es el chiquitito, ¿cierto?, va a tender al colapso, ¿no? Lo que les explicaba, el colapso es el cierre. ¿Y qué pasaría entonces? Este chiquitito, como colapsaría porque tiene más presión, va a tender a cerrarse y al cerrarse se vacía, o sea, su contenido, que es aire, se vaciaría en el alvéolo grande. Y el chiquitito quedaría cerrado y su presión es tan alta que sería muy difícil volver a abrirlo. ¿Se entiende? Al menos por la mecánica ventilatoria. Por lo tanto, el surfactante, este agente del que estamos hablando, impide ese colapso, sobre todo en todos los alvéolos, pero sobre todo esto es súper importante en los alvéolos más pequeñitos porque son los que van a tener mayor presión. ¿Okay? Entonces, si miramos acá una imagen similar, ¿verdad? Ahí está la misma fórmula, se fijan la ley, presión es igual a 2 multiplicado por T, que es la tensión superficial, partido por R, que es el radio, en este caso de los alvéolos.
Entonces, acá vemos una situación sin surfactante y con surfactante, alveolo grande y un alveolo que es la mitad de este en términos de diámetro, ¿verdad? Entonces, en el fondo, lo que nos dicen es que, ¿cierto? Esto en verde representa la tensión dentro de los alveolos. Y claramente el alveolo más chiquitito tiene más verde porque tiene más tensión que el alveolo más grande, más tensión superficial, ¿cierto? Engorda esta fórmula. Por ende, tiene más presión. ¿Se fijan? La P es más grande, tiene más presión. Y las flechas rojas lo que te dicen es la tendencia al colapso, al cierre del alveolo. ¿Ya? Obviamente es mucho mayor en el alveolo pequeño. Si este alveolo pequeño colapsa, se vacía su contenido en el alveolo más grande, pero este queda cerrado y por lo tanto no aporta a la ventilación. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros normalmente? Porque tenemos surfactantes, lo que ustedes pueden ver es que son los mismos, o sea, los diámetros de los alveolos son los mismos, o sea, uno grande, el otro en la mitad, el chiquitito, ¿cierto? Pero, ¿qué cambia? Lo verde, ¿se fijan? Que es la tensión, o sea, el chiquitito, por el hecho de tener surfactante, tiene menor tensión superficial automáticamente, lo que hace que la P, presión, disminuya, se fija, y ya no hay una diferencia tan importante entre los dos, y por ende su tendencia al colapso, que es el cierre, disminuye, ¿ya? Entonces no colapsan normalmente nuestros alveolos. Bien, entonces, el surfactante pulmonar nosotros lo producimos desde la etapa fetal, ¿ya? Yo entiendo que ustedes no vieron en biología respiratoria, ¿cierto? ¿Ya? Pero el surfactante pulmonar se forma en los neumocitos tipo 2, como les decía, a partir de la semana 22 de embarazo, de gestación, ¿ya? Y de ahí en adelante va aumentando su producción, ¿se entiende? O sea, a las 22 empieza recién a producirse. Un bebé de 22 semanas, o sea, ustedes piensan que nazca a las 22 semanas, que son 5 meses de embarazo y un poquito más, 5 meses y medio, la verdad es que recién sus pulmones estaban produciendo surfactante, por lo tanto, si llegan a ser esta edad gestacional, están en el límite de la compatibilidad con la vida, ¿se entiende? Con la capacidad de poder sobrevivir fuera del útero y poder respirar, porque el surfactante empieza a las 22, pero aumenta su producción y obviamente es mayor hacia el final del embarazo. Por eso los niños que nacen prematuros, hoy en día extremos, o sea, mientras más chiquititos, más extrema es la prematurez, tienen un riesgo pero altísimo de sufrir enfermedad pulmonar por colapso alveolar. ¿Ya? Y esa enfermedad es el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Entonces los niños que nacen muy chiquitos, muy prematuros, necesitan ventilación, por ejemplo, ventilación externa o mecánica, ¿ya? Para poder ayudarlos a respirar porque tienen un poco surfactante. Y hoy día hay técnicas para ayudarlos a producir más surfactante que se hacen para evitar la muerte por esta causa, ¿ya? Entonces el surfactante pulmonar, se fijan ustedes, esto es una lista de sus componentes y ese DPPC que ustedes ven ahí es la sigla de la diparnitoril fosfatidilcolina, ese fosfolípido que les escribí en la imagen anterior. Obviamente es el que más abundante hay, y hay otros lípidos también, te fijas, el colesterol, que todos estos son fosfolípidos y este es colesterol, proteínas son las apoproteínas, ¿ya? Y entre otros elementos está el calcio. Entonces, todo esto conlleva el surfactante, y son los fosfolípidos, principalmente el DPPC, que es el más abundante, el que le da esta capacidad, ¿cierto?, de poder hacer como una barrera literalmente entre las moléculas de agua que van a tender a colapsar este alveolo y el aire que está en el centro del alveolo. ¿Ya? Sí. En los neumocitos tipo 2 en los alveolos. Sí, porque ahí es necesario en las zonas de intercambio. Bien, ahora vamos a hablar entonces de intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, ¿cierto?, literalmente es la difusión de oxígeno y de CO2, ¿cierto?, dióxido de carbono. La difusión de los gases va a estar dado acorde a sus presiones parciales, ¿cierto?, que es la concentración del gas. Por lo tanto, los gases se van a mover desde donde estén más concentrados hacia donde estén menos concentrados, ¿entiendes? Ustedes pueden ver ahí en la imagen que el oxígeno, ¿cierto?, va a ser mucho más abundante en el aire inspirado
porque viene de la atmósfera, ¿verdad? Ese 21% de oxígeno que contiene la atmósfera va a ser mayor respecto de la concentración de oxígeno que va en el capilar pulmonar. Esto representa el capilar pulmonar y dentro del capilar va la sangre, ¿cierto? Y los glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Y los gases, ¿se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? Que circulan en el glóbulo rojo, ¿cierto? Unido a la hemoglobina, ya específicamente el oxígeno. Por lo tanto, va a ser mayor la concentración de oxígeno acá que dentro del glóbulo rojo eritrocito. Por lo tanto, la tendencia de difusión del oxígeno siempre debe ser hacia el capilar y del CO2 al revés, porque en el fondo el glóbulo rojo y la sangre traen un contenido mayor de CO2, entendiendo que es la sangre que viene del retorno venoso, viene de vuelta, recogiendo literalmente los desechos de todas las células, ¿verdad? Por lo tanto, el nivel de CO2 o contenido de CO2 va a ser mayor acá versus acá. Acuérdense que el CO2 en el aire inspirado por el aire atmosférico es ¿cómo se llama? Despreciable, o sea, ni siquiera tiene valor, ya nada. Por lo tanto, el CO2 va a tender a difundir hacia el alveolo y va a salir obviamente durante la expiración, en nuestro aire expirado. Este intercambio gaseoso ocurre en la membrana respiratoria, es súper importante, porque esta membrana es la que va a permitir esta difusión de los gases, ¿ya? Y está compuesta por todos los elementos que ustedes ven ahí. ¿Se fijan? Que son varios elementos, varias capas, pero su grosor es delgadita, ¿cierto? Un grosor de tan solo 0.6 micrómetros. Esto es bien poquito, bien delgadito, ¿ya? ¿Quién la forma? Primero, el líquido. ¿Se fijan? Este líquido del que estamos hablando, ¿ya? Es el líquido que tapiza el alveolo, líquido pulmonar, y que además contiene el surfactante, ¿verdad? Lo que reduce la presión superficial. O sea, ese es el primer componente de la barrera. Después viene el epitelio alveolar, que son los neumocitos, que forman los alveolos, ¿ya? El epitelio alveolar, que está formado mayoritariamente por neumocitos tipo 1. Después viene la membrana basal de este epitelio, membrana basal epitelial. Sigue un pequeño espacio intersticial entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. Luego sigue la membrana capilar, la membrana basal capilar, y que a veces este espacio del punto 4 es tan chiquitito que se puede fusionar, se fija, con la membrana basal del epitelio alveolar. Y por último, la membrana del endotelio capilar. Acuérdense que aquí, ¿cierto? Esto es la membrana respiratoria, esto está a nivel de los alveolos, ¿entiendes? Entonces, tenemos el alveolo y pegadito a los alveolos pasan los capilares pulmonares para poder producir el intercambio. Entonces, la membrana del endotelio del capilar pulmonar sería el último componente de esta membrana respiratoria, ¿ya? Y después, en el fondo, vendría la sangre, ¿no? ¿Se entiende? La sangre del eritrocito, los eritrocitos que van ahí. Entonces, en esa imagen tenemos la membrana respiratoria. Si ustedes ven, aquí están todos los componentes. Ya. Primero, si nosotros miramos acá, ¿cierto? Tenemos el líquido, aquí, capa de líquido surfactante, aquí, que estaría tapizando el epitelio. O sea, esta es la 1, la primer componente, después viene el epitelio alveolar, que está formado por neumocitos, tipo 1 mayoritariamente, tipo 2 en menor cantidad, ¿ya? Luego viene la membrana basal del epitelio. Este pequeño espacio, que es el espacio intersticial, que a veces es casi inexistente, ¿ya? Por eso se dice que estas dos se pueden fusionar cuando este espacio es tan pequeño. Luego sigue la membrana basal capilar, acá. Y por último, el endotelio del capilar, las células endoteliales del capilar pulmonar. Entonces, acá estaría la sangre, por eso acá aparece un gigante eritrocito, ¿cierto? Un glóbulo rojo. Y obviamente que acá tenemos aire, sangre. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, los gases van a seguir el curso que su presión parcial indique. En este caso, lo normal es que el oxígeno difunda hacia el eritrocito y el CO2 difunda hacia el aire alveolar. Bien. En nuestros pulmones, ¿ya? La distribución del flujo sanguíneo no es pareja o igual en todas las zonas de nuestro pulmón, ¿ya? Esto
esto aplica pensando en una persona erguida, de pie o sentada, ¿ya? No tumbada, no acostada, ¿se entiende? Porque finalmente estos cambios en el flujo y por ende también en el aire que se produce en los distintos segmentos del pulmón está afectado por la gravedad, ¿ya? Como muchos de nuestros factores. Entonces, se describen zonas pulmonares, que son las que aparecen ahí, zona 1, zona 2 y zona 3, ¿ya? Entonces, la zona 1 dice que se va a dar en el pulmón cuando haya ausencia de flujo sanguíneo durante todo el ciclo cardíaco, ¿se entiende? O sea, sin tolerabilidad durante todo el ciclo cardíaco, porque la presión dentro del capilar alveolar, en esta zona, nunca aumenta por encima de la presión del aire alveolar. Ojo con eso. Acá tenemos el alveolo en la imagen. Este círculo representa el alveolo, ¿cierto? Esto representa el capilar pulmonar. Este tubo en el fondo, ¿ya? Entonces, ya saben ustedes que está el alveolo y los alveolos están, ¿cierto?, rodeados por los capilares pulmonares, porque ahí es la zona de intercambio donde está esta membrana respiratoria. Lo que ocurre aquí, o lo que nos dicen, es que va a haber flujo sanguíneo en el pulmón de zona 1, en aquellos sitios del pulmón en el que la presión dentro del capilar pulmonar no sea nunca más alta que la presión del aire. ¿Se entiende lo que digo? Porque ustedes tienen aire y tienen capilares, ¿se entiende? Entonces, en el fondo, para que el capilar pulmonar permanezca abierto y con flujo de sangre, el capilar tiene que tener cierta presión en su interior, entonces tiene que recibir cierta presión de sangre que lo haga mantenerse abierto, porque acá hay una esfera con aire que también genera presión. Entonces, si por ejemplo, la presión que trae el capilar es muy baja y no es suficiente para mantenerlo abierto y con la sangre fluyendo por esos capilares, entonces claramente la presión del aire en esos sitios va a superar a la del capilar. ¿Y qué va a pasar con el capilar? Va a tender a cerrarse, a colapsarse. ¿Ya? Un poco lo que hacemos cuando metemos presión con el manguito, ¿se acuerdan cuando metemos la presión? Algo muy similar, ¿ya? Ese flujo de zona 1, en el fondo dice que va a haber ausencia de flujo sanguíneo durante todo el ciclo cardíaco, por lo tanto, alveolos que tuviesen este tipo de flujo no podrían hacer intercambio, ¿se entiende? Porque en el fondo no pasaría sangre porque estarían cerrados esos capilares, ¿ya? Normalmente en nuestros pulmones o pulmones sanos no se debería dar flujo de zona 1, no debería, ¿se entiende? No debería haber ninguna zona del pulmón, ni siquiera en el vértice, que esto pase, ¿se entiende? Porque sería patológico, porque serían alveolos que no podrían hacer intercambio gaseoso, ¿ya? ¿En qué situaciones se puede dar este tipo de flujo? Que no son normales, ¿se entiende? No son fisiológicas, por ejemplo, hemorragias agudas, una hemorragia importante aguda que baje tanto el gasto cardíaco, ¿se fija? Que la sangre que llegue ahí al pulmón sea tan poca que el capilar tienda a cerrarse, a colapsarse, porque es más la presión del aire que la presión dentro del capilar. O también podría darse cuando se ventilan a las personas, ya estamos hablando de una persona que está hospitalizada, etcétera, que esté con ventilación a presión positiva, donde una máquina está metiendo aire para que pueda respirar, y si se pasa de la presión, perfectamente puede hacer que se llene de mucho aire y colapse los pulmones, ¿te fijas? Y se impide el intercambio gaseoso, ¿ya? No es normal que haya flujo de zona 1, entonces en el pulmón, solamente en estas situaciones patológicas se podría dar. Vamos al flujo de zona 2. En este caso, se habla de un flujo sanguíneo intermitente. Durante los picos de presión arterial pulmonar, habría flujo de sangre en el capilar, porque la presión sistólica es mayor que la presión del aire alveolar en ese momento, pero la presión diastólica es menor que la presión del aire alveolar. ¿Cómo es esto en el fondo? Si nosotros miramos acá está el alveolo, acá está el capilar también. El flujo de zona 2 se habla de que es intermitente principalmente porque durante los picos de presión sistólica pasa sangre, ¿cierto?, por el capilar. Pero cuando estamos
con la diástole en el fondo y con la presión diastólica, baja la presión dentro del capilar también y tiende a colapsarse o cerrarse y es mayor la presión del aire durante la diástole, ¿ya? Por eso se habla de que es intermitente. Normalmente en este tipo de flujo es mayor el intercambio gaseoso en el principio del capilar pulmonar. Acuérdense que los capilares tienen una zona arteriolar, un extremo arteriolar que es el de entrada y un extremo de salida que es venular. Entonces normalmente en el extremo arteriolar tiende a ser principalmente el intercambio porque ahí hay mayor flujo sanguíneo durante los picos de presión sistólica. Este flujo de zona 2 nosotros lo tenemos normal, es el que tenemos, ¿ya? Y lo tenemos normalmente desde el vértice del pulmón hasta la zona media, ¿ya? Esto es funcional o fisiológico, no es una ¿cómo se llama esto? Una distribución anatómica, ¿se entiende? Sino que más o menos se entiende desde el vértice hasta la parte media del pulmón. Y el flujo de zona 3, que es este, es aquel flujo de sangre continuo, o sea, en sístole, en diástole, durante todo el ciclo cardíaco siempre hay flujo de sangre por los capilares pulmonares que tienen este tipo de flujo de zona 3, porque la presión dentro del capilar alveolar siempre es mayor que la presión del aire alveolar en estos alveolos, ¿ya? Por eso se ve aquí todo constantemente abierto el capilar, te fijas, nunca en ningún momento se cierra y siempre hay intercambio, obviamente, ¿ya? El flujo de zona 3 nosotros lo tenemos desde la zona media del pulmón hacia la base, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces flujo 2 y flujo 3, que son los que normalmente tenemos, ¿ya? Si nosotros estamos acostados, perfectamente podemos tener flujo de zona 3 en todo nuestro cuerpo, ¿se entiende? Si estamos haciendo ejercicio, actividad física y requerimos una mayor intercambio gaseoso, ¿cierto? Etcétera, también nuestros pulmones tienen la capacidad de hacer que todo el pulmón pase a tener flujo de zona 3. ¿Se fija? Por lo tanto, esto cambia con distintas situaciones de manera normal, pero estos son los flujos que nosotros tenemos en nuestros pulmones normalmente. Entonces, aquí está, esto es lo mismo que acabamos de explicar ya en otra imagen, flujo de zona 1, flujo de zona 2, flujo de zona 3, ¿ya? Y de esto se desprende el llamado coeficiente ventilación-perfusión, VAQ. VA es ventilación alveolar, partido por Q acá es flujo de sangre, ¿ya? Flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta relación. En aquellos alveolos en que hay ventilación alveolar positiva, y hay flujo sanguíneo positivo, te fijas, se dan ambas características, entonces la relación VAQ es normal. O sea, la relación ventilación alveolar, perfusión, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que es perfusión, cierto? Es que llegue sangre a esos capilares. Perfusión de esos capilares es normal. O sea, hay intercambio gaseoso. Esto es lo normal, ¿ya? Esta relación VAQ normal se da en los flujos zona 3, ¿se entiende? ¿Sí? Donde se puede producir intercambio en todo el ciclo cardíaco, ¿cierto? No cambia, etc. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en los flujos de zona 2, ¿se acuerdan que solamente durante los picos de presión sistólica vamos a tener flujo en el capilar pulmonar y después en la diástole vamos a tener, no vamos a tener flujo, ¿cierto? Porque la presión del aire alveolar supera la presión dentro del capilar. Por lo tanto, aquí la relación VAQ normal es durante los picos de presión sistólica. ¿Ya? ¿Qué pasa en estas otras variaciones? Cuando la ventilación alveolar es 0 y Q es positivo, eso quiere decir que ventilación alveolar 0, no entra aire a esos alveolos, por eso es 0. O sea, no hay aire en esos alveolos. Por alguna razón no están siendo ventilados, ¿se entiende? Sí hay flujo sanguíneo en los capilares, ¿te fijas? Podría darse esta situación, pero no es normal, ¿se entiende? No es normal. Esto llevaría a que la relación ventilación alveolar flujo sanguíneo sea 0. Y la otra situación no normal, que haya ventilación alveolar positiva, pero no haya flujo. ¿Ya? Eso es lo que pasa aquí en zona 1.
tienes aire en los alveolos, pero no tienes flujo sanguíneo en esos capilares cerrados o colapsados. ¿Ya? En este caso se dice que la relación BAQ es infinita. Tanto si es cero o si es infinita, son alveolos, zonas pulmonares y alveolos que no van a tener intercambio gaseoso, no pueden hacer intercambio gaseoso. Porque o no tienen aire o no tienen sangre, flujo sanguíneo en esos capilares. ¿Ya? Por lo tanto, solo va a haber intercambio gaseoso en las zonas del pulmón cuya relación BAQ sea normal. Zona 2 y zona 3. No, el derecho. No sé. Nuestro pulmón puede optimizarse a zona 3 perfectamente, en situaciones que lo requieren. Cambios de posición, como les decía, perfectamente durante mayor necesidad de gasto cardíaco. Por ejemplo, bien. Durante el intercambio gaseoso, entonces, lo que tiene que ocurrir es que el capilar pulmonar capte oxígeno, ¿cierto? Que ingrese el oxígeno al capilar pulmonar. Lo que vemos acá es el capilar pulmonar y esto de arriba sería el alveolo. ¿Ya? Aquí tendríamos el aire alveolar. Por lo tanto, esto en el fondo es la membrana respiratoria. ¿Ya? No está expresamente, pero aquí está la membrana respiratoria. ¿Ya? Acuérdense que lo que les decía recién, los capilares tienen ¿cierto? Arterial y entonces, esto que vemos acá es la presión de oxígeno medida en milímetros de mercurio sanguínea. Y lo que vemos en el fondo es que la presión parcial de oxígeno en sangre, se fijan ustedes que llega al capilar pulmonar, es de tan solo 40 milímetros de mercurio. O sea, si medimos los niveles de oxígeno en sangre que ingresa al capilar pulmonar, por lo tanto, si es de sangre que ingresa, es la que viene en el retorno venoso, ¿cierto? Venía formando parte del retorno, entró al atrio derecho, ventrículo derecho, ¿cierto? Y pasó a la arteria pulmonar para llegar después a los capilares pulmonares. ¿Se entiende? Por lo tanto, una sangre pobre de oxígeno, ya viene de vuelta. Por eso los niveles de oxígeno son bajitos y alcanzan 40 milímetros de mercurio de lo que está medido. ¿Ya? Ahí. ¿Qué ocurre? Si nosotros medimos la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar, alcanza más o menos los 100 a 104 milímetros de mercurio. Obviamente, por diferencias de presión, el oxígeno va a tender a entrar. ¿Se entiende? O sea, 100 versus 40, Pero esto es el oxígeno tiende a entrar. Por lo tanto, se produce la difusión de oxígeno hacia el capilar pulmonar y saliendo de los capilares pulmonares, te fijas, la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno, se asemeja mucho más a la del aire alveolar. Se produjo el intercambio, se captó oxígeno y esa es la presión que sale de oxígeno por la que sale la sangre, ¿ya? Para poder después distribuirse por el organismo. Aquí vemos en esta gráfica las modificaciones de la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Y vemos lo que va pasando con el contenido de oxígeno en este gráfico. Si ustedes ven, acá tenemos lo que explicábamos recién. La sangre venosa sistémica, o sea, la que forma parte del retorno venoso, ¿cierto? Es una sangre pobre en oxígeno, 40 milímetros de mercurio. Esa sangre entra a nuestros pulmones, a los capilares pulmonares, que es lo que recién explicábamos, ¿se fijan? Y aquí se va a producir el intercambio, por lo tanto, la sangre que va a salir se va a parecer, el contenido de oxígeno se va a parecer más bien a esto, ¿cierto? A los 104 milímetros de mercurio. Esa sangre se va a mezclar con cuando esa sangre retorne por la vena pulmonar, entre al corazón izquierdo, ¿cierto? Al izquierdo, se va a mezclar con la sangre que viene de la derivación pulmonar. ¿Se acuerdan de ese chant o cortocircuito que se hablábamos la semana pasada? Que es la sangre que irriga, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces esa sangre no se intercambia, por lo tanto es una sangre que viene más bien rica en CO2, más pobre en oxígeno, y se mezcla aquí en el corazón izquierdo con esta sangre que viene recién intercambiada, muy rica en oxígeno. Por lo tanto, esa mezcla
con esta sangre derivada que se llama, derivada como entre comillas sucia, ¿se entiende? Como mayor nivel de CO2, se mezcla y eso hace que baje automáticamente un poco la concentración de oxígeno en nuestra sangre arterial. Entonces la sangre que sale hacia la circulación sistémica tiene una concentración de oxígeno en torno al 98 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y obviamente esa sangre es la que se intercambia en todos los capilares sistémicos, el oxígeno pasa a los tejidos y eso, y por lo tanto eso hace que de nuevo caigan los niveles a los 40 milímetros de mercurio, que es el contenido de oxígeno en la sangre que retorna por nuestras venas, el llamado retorno venoso, y va a ser el mismo proceso de intercambio. Bien, entonces, lo que vimos hace un ratito es el intercambio de oxígeno en el capilar pulmonar. Pero luego el oxígeno se va a difundir en nuestra sangre arterial a todos nuestros tejidos, ¿verdad? Y vamos a tener entonces un intercambio tisular. Esto es el intercambio de gases entre la sangre arterial, en los capilares sistémicos y nuestras células en todos nuestros tejidos. ¿Ya? Entonces, la sangre que ingresa en el extremo arterial o arteriolar de los capilares sistémicos es una sangre que tiene altos niveles de oxígeno, ¿cierto? Ya dijimos 98, 95, lo que queda después de que se mezcla. Por eso está que van acá. Y lo que vemos acá es lo que pasaría con las células, los tejidos. Las células tendrían niveles mucho más pobres de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, es el nivel de oxígeno del intersticio, porque acá están las células y el tejido que está entre los capilares y las células, ese tejido, ¿cierto? Ese sitio, de hecho, es el intersticio, ¿verdad? Por lo tanto, el intersticio tendría niveles un poquito más altos, la célula tiene menores niveles porque la célula ocupa activamente el oxígeno, ¿cierto?, para generar su propio metabolismo. Y esto comanda entonces que el oxígeno por presión parcial difunda desde el capilar, en su extremo arteriolar, hacia el intersticio. Y desde el intersticio va a difundir hacia la célula, que es la que tiene menores niveles de oxígeno. Por lo tanto, la sangre que sale por el extremo venoso venular de este capilar va a salir con niveles de oxígeno disminuidos, ¿se fija? Que son más o menos esos 40 milímetros de mercurio que hablábamos del contenido de oxígeno de la sangre venosa. Este intercambio de oxígeno en los tejidos va a depender de la velocidad del transporte de oxígeno en sangre hacia los tejidos, que puede variar, y de la velocidad a la que los tejidos utilizan el oxígeno. O sea, si un tejido, por ejemplo, está usando más oxígeno porque está con mayor metabolismo, obviamente, ¿cierto?, la velocidad de intercambio hacia ese tejido debe ser mayor. ¿Ya? Aquí ahora vamos a ver la captación de CO2, dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, en los capilares sistémicos, estos son los capilares sistémicos no pulmonares, el extremo arterial del capilar tiene una presión parcial de dióxido de carbono en torno a los 40 milímetros de mercurio. En el fondo diríamos que son los niveles más bajos de CO2 que nosotros transportamos. Acá tenemos el intersticio y acá tenemos las células. Entonces, las células, producto de su metabolismo, ¿verdad?, generan CO2. Por lo tanto, sus niveles de CO2 van a ser más altos respecto del contenido de CO2 del capilar externo-arterial. Y es más alto también que el intersticio, porque la célula es la que produce activamente ciertos de CO2. Entonces, ustedes miran esto, las diferencias acá son pequeñas, no es como el oxígeno tiene una diferencia grande entre los 95 y los 40 y los 23 dentro de la célula, ¿entiendes? O sea, requiere una diferencia grande para generar una difusión óptima del oxígeno. En cambio, el CO2 basta con que haya un punto de diferencia para que haya una difusión óptima o importante de CO2. ¿Por qué pasará eso? Porque es malo. ¿Se acuerdan que la semana pasada partimos de algunas propiedades de estos gases respiratorios? Y se acuerdan que el oxígeno tenía un coeficiente de difusión, un coeficiente de solubilidad muchísimo más alto, 20 veces más alto que el propio oxígeno. Por lo tanto, no necesitamos tener una diferencia importante de CO2 para que su difusión sea óptima. En cambio, el oxígeno sí necesita tener una diferencia
Lo que pasa es que puede ser el pericarpio que lo tapa. ¿Ya? Entonces, Es mejor así. esta diferencia mínima, que podríamos decir en términos matemáticos, es absolutamente suficiente para que el CO2 pase de la célula al intersticio y el intersticio pase al capilar. Y por lo tanto, en el extremo venular, los niveles de CO2 se elevan. Repito, ya no es 40, es 45. ¿Ya? Esto para nosotros son altos niveles de CO2. Que es lo que normalmente nosotros encontramos en sangre. Este CO2 entonces que vuelve a los pulmones formando parte en el fondo del retorno venoso, viene con unos niveles de o una presión parcial de 45, ¿cierto? Milímetros de mercurio, que es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, los niveles de CO2 que entran por el extremo arterial del capilar pulmonar son esos 45, ¿se fijan? Y si nosotros miramos la presión parcial de CO2 en el aire del alveolo es de más o menos 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Hay diferencia, por lo tanto la difusión sea más que suficiente para que el CO2 pase del capilar pulmonar hacia el aire alveolar y por lo tanto en el extremo venular del capilar sale la sangre con menores niveles de CO2, los mismos 40 milímetros de mercurio que mencionábamos recién. ¿Ya? Y estos son los niveles de CO2 de la sangre que se sale por el corazón izquierdo. Bien. Control de la respiración. ¿Ya? Antes de pasar al control de la respiración, cuando tengamos el laboratorio de espirometría, que es para la próxima semana, ya, vamos a hacer espirometría en el laboratorio. Les voy a contar ahí en el laboratorio sobre los cambios que sufre la llamada curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Cuando el oxígeno que va unido a la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos se ve enfrentado a distintos cambios o factores, va a afectarse la forma en que la hemoglobina libera el oxígeno hacia los tejidos. ¿Ya? Y eso se los voy a explicar en el laboratorio de espirometría de la próxima semana. ¿Okay? Ahora vamos a terminar la parte de respiratorio hablando del control de la respiración. ¿Okay? ¿Dudas que tengan hasta ahora? Ay, no sé. No quiero. Bien, nosotros tenemos un centro respiratorio, un centro de control respiratorio, ¿ya? Y este centro está en el bulbo raquídeo, ¿okay? Sistema nervioso central. Bulbo y protuberancia. Y dentro de este sitio, ¿cierto? En el sistema nervioso central, en el bulbo, nosotros tenemos grupos de neuronas que se encargan de controlar el sistema respiratorio, ¿ya? Entonces tenemos el llamado grupo respiratorio dorsal, ¿ya? Grupo respiratorio dorsal, que está muy cercano al grupo respiratorio ventral. Y más arribita, en el mismo bulbo, tenemos el centro neumotáxico. Entonces, el grupo respiratorio dorsal es el que nos va a dar el patrón respiratorio. Lo vamos a ver ahora, nos va a dar nuestro patrón respiratorio, nuestra frecuencia respiratoria, ¿ya? Y por eso dice ahí inspiración, porque vamos a ver ahora que nuestra respiración depende de la inspiración. Lo dijimos en todo caso la semana pasada. Y ustedes pueden ver aquí que este centro, el grupo respiratorio dorsal, recibe aferencias por dos nervios, el vago y el glosofaríngeo. Nervio vago y nervio glosofaríngeo. Estos nervios vienen desde zonas periféricas y traen información. Son neuronas que viajan en estos nervios, neuronas aferentes que traen información, fijas, de distintos receptores que nosotros tenemos acá a nivel respiratorio. Y estos nervios, fijas, llegan a los núcleos del tracto solitario, los NTS, núcleos del tracto solitario. Y las neuronas, del núcleo del tracto solitario, a su vez, van a enviar va a llegar vía núcleo del
que las neuronas del grupo respiratorio dorsal modifiquen nuestro patrón respiratorio. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver acá también, se observan, desde las neuronas del grupo respiratorio dorsal y del grupo respiratorio ventral, salen estas neuronas eferentes que van hacia nuestro sistema respiratorio, van hacia nuestros pulmones y hacia los músculos de nuestra respiración. Por eso dice ahí vías motoras, porque son neuronas motoras que vienen desde el bulbo como eferentes, pasan por nuestra médula, ¿te fijas? Y van a afectar a las neuronas medulares que van directamente a inervar nuestros músculos respiratorios. ¿Ya? Por lo tanto, perfectamente pueden modificar nuestra forma de respirar. Entonces, el grupo respiratorio dorsal, que es el que mencionamos recién, lo mismo recién, es el que nos da nuestro ritmo respiratorio. Generan estas neuronas potenciales de acción inspiratorios. Cuando estas neuronas se activan y descargan, ¿se entiende? O sea, se activan y generan sus potenciales de acción, se produce en nosotros la inspiración, la señal inspiratoria. ¿Ya? Y la inspiración se limita, ¿se entiende? Uno inspira y a estas neuronas les tienen que dar un stop, ¿se entiende? Un límite, ¿ya? Porque si no, uno se podría quedar pegado a la inspiración, ¿se entiende? Y eso obviamente no es normal, ¿ya? Y ese límite, ese stop que les digo, límite de la llamada rampa inspiratoria, pues es como una rampa, uno inspira y el límite está dado en el fondo, se fijan por este centro neumotáxico, por estas neuronitas del centro neumotáxico. Entonces dan como el stop, ¿ya? Entonces cuando viene ese stop, uno para de inspirar y se produce como consecuencia de la inspiración la expiración. ¿Se acuerdan que en el fondo es un fenómeno que es consecuencia de la inspiración? La inspiración es súper importante, ¿ya? Entonces, si por ejemplo nosotros necesitamos respirar más veces en un periodo, en un ciclo respiratorio, nosotros lo medimos por minuto, normalmente se mide por minuto, pero si tú en un minuto necesitas respirar más veces, lo que va a pasar es que a estas neuronitas del grupo respiratorio dorsal se les va a dar un stop más seguido, ¿se entiende? O sea, eso hace que se acorte, ¿cierto?, la inspiración y puedas tener más ciclos inspiratorios y respiratorios en el fondo en un minuto. Por lo tanto, se modifica la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Bien, estas neuronas del grupo respiratorio dorsal reciben aferencias de las neuronas del NTS, que era lo que vimos recién, de las neuronas del núcleo del tracto solitario en el mismo bulbo, y resulta entonces que estas neuronas que reciben información que viene normalmente desde nuestro sistema respiratorio a nivel periférico, se comunican con las neuronas del grupo respiratorio dorsal en nuestro centro respiratorio. Por eso ahí dice que las neuronas del núcleo del tracto solitario tienen terminaciones sensitivas de los nervios vagos y glosofaringios, que son los nervios cuyas neuronas, que están contenidas en esos nervios, ¿verdad?, terminan en el NTS y dan información aferente. Y esa información es mayoritariamente información sensitiva o sensorial. Por eso tenemos receptores periféricos que son inervados por estos nervios y que llevan información a nuestro centro respiratorio a través del NTS. Entonces, ahí está lo que les decía. La señal inspiratoria, entonces, normalmente en reposo, en estado tranquilo, la inspiración dura aproximadamente 2 segundos. Uno tarda 2 segundos en inspirar en reposo. Y la expiración, que es la consecuencia, ¿cierto?, de la inspiración, tarda más o menos 3 segundos. Por lo tanto, el ciclo respiratorio completo, inspiración más expiración, estamos hablando de 5 segundos más. ¿Ya? Entonces, lo que les decía recién, cuando se acorta la inspiración, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Porque el acortamiento de la inspiración da la frecuencia respiratoria. Si los acortamientos son más seguidos, más acortamos los ciclos respiratorios y más respiraciones tenemos por minuto. ¿Ya? Acuérdense que la frecuencia respiratoria basal en reposo se entiende por 12 respiraciones por minuto, un rango entre 12 y 16. ¿Ya?
El centro neumotáxico es el encargado de frenar o de, ¿cierto?, dar este límite a la inspiración, a la rampa inspiratoria, señal inspiratoria de las neuronas del grupo respiratorio dorsal. Entonces, este centro, su principal rol es limitar la inspiración y nos puede hacer variar nuestra frecuencia respiratoria desde taquipnea a bradypnea. Taquipnea pudiendo tener 30 hasta 40 ciclos respiratorios por minuto, o sea, eso es muchísimo. Hasta respirar tan poco como 3 a 5 veces por minuto. Taquipnea, bradypnea, los dos extremos. No me acuerdo cuántos había. Uno tenía Por 3. señales. La Aquí y la bradypnea por señales, porque en el fondo, por ejemplo, tu organismo necesita mayor ventilación para aumentar el intercambio gaseoso. Perfectamente se va a estimular en nosotros la taquipnea. Cuando hacemos ejercicio, estamos apurados, cuando hay activación simpática, un poco autónomo. Uno no está tranquilo respirando, ¿no? Sobre todo mientras más rápido está o más agitado, ¿cierto? Tu frecuencia respiratoria puede ser muy alta. Bueno, ahí estás con taquipnea. O tu sistema respiratorio a causa de una señal que es liberada por la necesidad de aumentar el intercambio. Y las bradypneas que respiren más lento ahí tiene una connotación más patológica, ¿ya? Porque es muy raro que uno normalmente tenga que respirar menos de 12 respiraciones por minuto, ya es poco, ¿entiendes? Y ahí puede estar dado normalmente por un cambio en los niveles de pH, niveles de ácido en sangre. Ya que un poco lo vamos a ver. Bien, tenemos entonces dentro de estos receptores periféricos, uno de los que vamos a hablar son los receptores de distensión. ¿Ya? Estos receptores están ubicados en las células musculares, ¿cierto? Porciones musculares de las paredes de bronquios y bronquiolos. Y estos receptores, estas células receptoras, son mecanorreceptores porque sensan cambios mecánicos, sensan la distensión, ¿se fijan? Y están inervadas por el nervio vago. Entonces, cuando los pulmones se distienden, porque se llenan de aire, ¿cierto? Se activan estos receptores, conducen la información aferente por el neuronas del nervio vago, llega a los NTS, ¿cierto? Y esas neuronas del NTS mandan la señal a las neuronas del grupo respiratorio dorsal. ¿Y qué hace el grupo respiratorio dorsal? Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿se entiende? Por lo tanto, acorta la señal inspiratoria, aumentando la frecuencia de respiraciones. Y eso favorece que la respuesta fue acortar la inspiración, porque cuando inspiramos, estamos llenando de aire, estamos distendiendo con nuestros pulmones. ¿Cómo evitamos la sobredistensión? Por este reflejo. ¿Se entiende? Porque se activan estas neuronas y nos llevan a acortar la inspiración, entonces para la inspiración y botamos el aire. ¿Te fijas? Eso evita además y protege a nuestros pulmones de un exceso de distensión. ¿Se entiende? También es un reflejo que protege. Profe, ¿lo puede repetir desde los vagos, por favor? Desde los vagos para abajo. Del vago, ya. Sí. Entonces, estos receptores son mecanorreceptores que están ubicados, ¿cierto?, en células musculares de bronquios y bronquiolos. Están inervados por el vago y por lo tanto, cuando se produce la llenada de aire, ¿cierto?, la distensión, llega un momento en el que la distensión es tanta que activa estos mecanorreceptores, estas neuronas del nervio vago conducen potenciales de acción y llegan al NTS. Estas terminan en el núcleo del tracto solitario, llegan a estas neuronitas y estas neuronas a su vez activan a las neuronas del grupo respiratorio dorsal, todo está en el bulbo raquídeo. Y estas neuronas del grupo respiratorio dorsal lo que hacen como respuesta es acortar la señal inspiratoria, porque ellas son las que dan la señal inspiratoria. Entonces, uno en vez de tardarse tanto en inspirar, te tardas menos en el fondo, la cortas y eso genera un aumento de la frecuencia respiratoria. Este reflejo se llama reflejo de insuflación, ¿ya? Y evita la sobredistensión de nuestros pulmones. ¿Dijo insuflación? También hay un control químico de la respiración, ¿ya? Químico. Y esto tiene que ver con esto que vemos acá, es el bulbo raquídeo, ¿ya? El bulbo raquídeo
Ahí dice zona inspiratoria, por lo tanto estas son las neuronas del grupo respiratorio dorsal, ¿verdad? En estos grupos. ¿Y qué nos muestran? Cuando hay cambios químicos en el líquido cefalorraquídeo, LCR, líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Cuando hay cambios en el líquido que tenemos en nuestro cerebro, resulta que esos cambios químicos son sensados por estas neuronas que son neuronas quimioreceptoras, que son neuronas que detectan cambios químicos en el líquido cefalorraquídeo. Y estas neuronas quimioreceptoras, una vez que se activan, a su vez, ¿te fijas? Activan a las neuronas del GRD, grupo respiratorio dorsal, ¿ya? ¿Cuáles son esos cambios químicos? ¿Tienen que ver con esto? Si se aumentan los niveles de dióxido de carbono, CO2, en nuestra sangre arterial, ¿ya? Eso creo que se los expliqué Aumento de protones. cuando terminamos cardiovascular. Si aumentan los niveles de dióxido de carbono en nuestra sangre arterial, por sobre lo normal, por supuesto, es una señal de que hay poco oxígeno. ¿Se acuerdan de eso que hablamos en un momento? ¿Ya? Es una señal de que hay poco oxígeno. Entonces, se empieza a elevar el dióxido de carbono porque los protones, por esto mismo, porque los protones, esto es en sangre arterial lo que estoy explicando, los protones, ¿cierto?, comienzan a reaccionar con el bicarbonato, esto es bicarbonato, HCO3 menos bicarbonato. Entonces los protones que se producen porque aumenta la formación de ácido láctico en las células, dado que están pasando a un metabolismo anaerobio, con muy poco oxígeno o derechamente sin oxígeno. Entonces, empieza a aumentar los niveles de protones porque aumenta el ácido láctico y esos protones reaccionan con el bicarbonato que nosotros tenemos en nuestra sangre arterial, que es nuestro principal tampón o bajo. Entonces, se transforma en esto, que es el H2CO3, que es el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se separa en CO2 y agua. Por lo tanto, si se elevan los niveles de dióxido de carbono, es una señal de que aumentaron los protones, ¿se entiende? El ácido. Y si aumentó el ácido en sangre arterial es porque hay falta de oxígeno, ¿se entiende? Porque las células pasaron a un metabolismo anaerobio, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con esto? El CO2, como es un gas, puede cruzar la barrera hematoencefálica, o sea, puede pasar desde nuestra sangre arterial a nuestro líquido cefalorraquídeo, porque es un gas. Los protones no pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, los protones se convierten en CO2 y el CO2 cruza la barrera hematoencefálica, llega al líquido cefalorraquídeo y reacciona con agua en el líquido cefalorraquídeo, se transforma en ácido carbónico y vuelve a ser protones y bicarbonato. ¿Entiendes? Porque esta reacción es reversible. Entonces, aumentan los protones también en el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasará con el pH en el líquido cefalorraquídeo? Baja, ¿cierto? Se vuelve ácido. Y esa acidez es sensada por estas neuronas quimiosensibles. Estas quimioreceptoras que tenemos en el tronco cefálico. Y una vez que ya se activa, manda la señal al grupo respiratorio dorsal. ¿Y cuál es la respuesta del grupo respiratorio dorsal? Respuesta diferente, se fijan por las neuronas motoras que van a llegar a nuestra médula y que van a comunicarse con las neuronas motoras. Y ya se apague la cámara. ¿Qué va a pasar? Aumentar la señal de estas neuronas, lo que va a hacer es que la señal inspiratoria se corte y aumentar la frecuencia respiratoria va a ser la respuesta a este estímulo, ¿se entiende? A este control químico. Entonces aquí está, ¿se fijan? Miren acá. Acá dice tasa de ventilación alveolar, ¿ya? Acá tenemos la PCO2, presión parcial de dióxido de carbono en milímetro de mercurio, y más abajo está el pH, porque esto está muy ligado al pH como les explicaba recién. Entonces, acá está la normalidad, ¿se fijan? Que son los 40 milímetros de mercurio de PCO2, ¿cierto? Eso es lo normal, donde tenemos un pH, ¿se fijan? 7.4, que es lo normal, ¿verdad? Y una tasa de ventilación normal. ¿Qué pasa luego? Si los niveles de PCO2 se empiezan a elevar, la presión parcial de dióxido de carbono se empieza a elevar, ¿se fijan? Por sobre los 40, ¿qué pasa automáticamente con la tasa de ventilación? Se eleva. O sea, respiramos
más veces en el mismo tiempo, ¿se entiende? En un minuto. Eso es aumento de la frecuencia respiratoria. Y si tú te fijas en esto, mientras aumenta la PCO2, el pH se hace cada vez más ácido. Porque si aumenta la PCO2, insisto, es porque hay mayor ácido en sangre arterial, ¿cierto? Que se está convirtiendo en CO2. El hecho de aumentar la ventilación en estos casos, cuando se producen trastornos ácidos, acidosis, ¿ya? Va a llevar a que al aumentar la frecuencia la persona capte más oxígeno en cada inspiración y elimine CO2 en cada expiración. Entonces con la expiración va eliminando el CO2 que está aumentado y que es una forma de botar o eliminar ácido del organismo de forma rápida, porque el CO2 viene a partir de un ácido, te fijas, una conversión del ácido y se elimina ácido en forma de CO2. Eso se llama ácido volátil, por eso el CO2 se le reconoce como un ácido volátil, aunque no es un ácido, ¿cierto? Ácido volátil. Y además en cada inspiración se capta oxígeno, porque esta situación, insisto, se produjo porque faltaba oxígeno a las células, ¿ya? Por lo tanto, el aumento de la frecuencia respiratoria contribuye de manera rápida, aguda e importante a normalizar los niveles de oxígeno y bajar los niveles de CO2 y de ácido. También tenemos estos quimiorreceptores periféricos, porque en el fondo tenemos que tener sensores, ¿cierto?, ubicados en la periferia. Y estos quimiorreceptores periféricos, se fijan, están ubicados en el cuerpo aórtico y en el seno carotídeo, ¿ya? Es la misma ubicación que tienen lo habíamos tocado, de hecho, estos quimiorreceptores, que son la misma ubicación de los varoreceptores que vimos un poco más en cardio, ¿se acuerdan? Están en estos sitios estratégicos a nivel de la aorta y a nivel del seno carotídeo, porque la idea es estar en contacto con sangre que viene, en este caso, con alta presión y con altos niveles de oxígeno, sangre arterial, recién eyectada. Bien, entonces, aquí está el resumen, ¿cierto?, de este control. Y lo que vemos es acá primero, ¿cierto? Aumento de la PCO2, de la presión parcial de dióxido de carbono, que es lo que veíamos recién. Eso viene a consecuencia de una disminución en la presión parcial de oxígeno, ¿cierto?, que es el origen de esta situación. Y esto lleva como consecuencia una disminución del pH porque eleva los niveles de ácido, ¿ya? Entonces, los quimiorreceptores periféricos, estas células, ¿cierto?, que sensan los niveles de dióxido de carbono y de protones en sangre arterial, se alertan, se activan las del seno carotídeo y del arco aórtico. ¿Y qué ocurre? Ellas, te fijas, suben la información por el vago y por el glosofaringio, y esta información llega al tronco encefálico, aferente. Donde llega, donde dice ahí integración sensorial, son las neuronas del NTS. Ellas hacen la integración sensorial, las del núcleo del tracto solitario. Y estas neuronas, a su vez, se fija, llevan la información a las neuronas del grupo respiratorio dorsal, que son las que generan nuestro ritmo respiratorio. Fija, por eso dice generador central de patrones. Y estas neuronas, en el fondo, la respuesta eferente de salida va a ir por médula espinal, porque son neuronas que bajan desde el tronco encefálico hacia nuestra médula espinal y son motoras, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer? Van a modificar la contractilidad de los músculos respiratorios, ¿cierto? Aumentando la contractilidad de la musculatura respiratoria. Por eso afecta, te fijas, tanto a la pared torácica como finalmente a las vías respiratorias de conducción. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Aumento de la ventilación. Te fijas que es lo que veíamos recién, ¿cierto? Aumento de la frecuencia respiratoria. Con el aumento de la frecuencia respiratoria se va a elevar los niveles de oxígeno, primero, van a disminuir los niveles de CO2 con cada expiración y se va a tender a regularizar el pH, y esto es una respuesta rápida, aguda, ¿ya? Eso es lo bueno que tiene. Bien, aquí está lo que les expliqué reciencito. El CO2 atraviesa la barrera hematoencefálica, acuérdense que como gas sí la puede atravesar, los protones no pueden, se convierte en CO2, y el CO2 al atravesar la barrera hematoencefálica reduce el pH, ¿cierto?, el líquido cefalorraquídeo, ya tanto extracelular como intracelular. Bien, con eso terminamos esta parte, ¿ya?
¿Dudas, chicos? La verdad es